La fe en tiempos del coronavirus. Pudiera parecer para muchos repetitivo esto que quiero compartirles sobre el coronavirus, pues ya lo tenemos muy presente en todos los titulares en Twitter y todas las redes sociales, además de los noticieros en todos los demás medios. Sin embargo, además de reconocer y motivar los esfuerzos en materia de prevención y salud, toca decir unas palabras desde la fe. Básicamente hemos escuchado dos corrientes: aquellos que asumen el coronavirus en un tono apocalíptico, incluso de castigo divino, y los que, sin atribuirle a Dios lo que pertenece al libre movimiento de la naturaleza, saben leer el problema desde Jesús. Sin duda, me cuento entre los segundos y de ahí parto. Nuestra fe sabe descubrir luz en las horas más oscuras. No es la primera vez. Por ejemplo, a San Juan Bosco le tocó la epidemia del cólera y en vez de asustarse o perder la fe, hizo lo que estaba en sus manos para prevenirlo sin el más mínimo rastro de ingenuidad o visión mitológica. El resto supo ponerlo en las manos de Dios. Algunas personas se ríen de que hagamos oración para poner fin al contagio. Sienten que con ello rechazamos el papel de la medicina. Sin embargo, para nosotros como católicos, las dos cosas son importantes y complementarias. La oración interviene. Basta darse una vuelta por Lourdes o, en su caso, por la Congregación de la Causa de los Santos, en las que abundan casos de curaciones inexplicables para la ciencia. Con todo, el punto no es ese, sino leer los acontecimientos a la luz de la fe, de la espiritualidad de la cruz. Pero quise aclararlo por si algún lector o escucha supone que Jesús y la ciencia no son compatibles. ¿Cómo vivir la fe en tiempos del coronavirus? 4 claves. Primero, ser responsables y respetar las medidas en materia de salud pública. Seamos conscientes y con sinceridad aceptemos que muchos no hemos sido prudentes y no hemos hecho caso a los expertos en salud que nos piden que no bajemos la guardia para implementar todas las medidas de seguridad. Recordemos, no podremos volver a lo de antes. Ahora tenemos que aprender a vivir con el coronavirus y no dejar de temerle adecuadamente. Aunque alguno piense que son exageradas, más vale prevenir que lamentar. Segundo, después de haber hecho todo lo que está en nuestras manos, hacer oración. Hay que recordar que Dios no nos deja nunca solos y que eso debe motivarnos a enfrentar la incertidumbre cada vez que se anuncia un nuevo caso. Tercero, en prácticamente todos los lugares del mundo, las misas públicas han sido suspendidas. Aprender a valorar las celebraciones, porque como las tenemos siempre al alcance de la mano, suele pasar que se nos vuelven costumbre e incluso las dejamos pasar. Cuarto, tener presente que somos frágiles, que el mito del superhombre es justamente eso, un mito. Tenemos valor, somos creativos e inteligentes, pero este tipo de cosas nos recuerdan que estamos de paso y que hay que aspirar a una vida con mayor amplitud de miras hacia la trascendencia, hacia Dios. Lo que nos tiene que motivar para cuidarnos de verdad y no alardear de que a mí no me va a dar. Si en verdad queremos salir lo más pronto posible de esta pandemia, debemos de exagerar incluso en el uso de las medidas sanitarias que todos conocemos.
El no me importa no es para nada el camino a seguir. No lo olvides. No somos superhombres. El pánico, sin embargo, no es salida. Puede resultar comprensible, pero si tenemos fe, si realmente hemos optado por Jesús, debemos de aprender a medir la vida desde otro ángulo. Renunciar a lo meramente cuantitativo para abrirnos a lo cualitativo, es decir, a la acción de Dios que supera nuestros parámetros. Consagremos el momento que nos está tocando vivir a María Santísima para que ella siga velando por nosotros. Exhorto, pues, a observar las medidas e instrucciones que oportunamente están difundiendo las autoridades sanitarias e invoquen a mantener la calma. El virus del miedo y del pánico no puede vencernos. Esta es la hora de la fe y de la oración confiada en Dios. Esta es la hora también de ser responsables y solidarios. En medio de la pandemia, ¿cuál sería el consejo de Jesús? ¿Qué podemos hacer como cristianos? La decisión de cancelar las misas no fue fácil, pero fue correcta. Sabemos que el COVID-19 se transmite a través del contacto humano, a través de gotitas en el aire, estornudos y tos, o el contacto con superficies infectadas, puertas, bancas, etc. No es el momento de ser escrupulosos con las obligaciones del domingo o de preocuparse tampoco por las colectas dominicales. ¿Qué haría Jesús? Preguntémonos. Te diría que te quedaras en casa por tu propio bien y el del prójimo si te es posible. ¿Pero solo eso? Como cristianos, sabemos que la espiritualidad no se trata solo de evitar el mal, también se trata de hacer el bien. Cada crisis es una oportunidad para hacer el bien. Aquí hay algunas sugerencias sobre lo que los individuos, las familias, los vecinos y las parroquias pueden hacer durante esta cuarentena. La cuarentena nos da la oportunidad de pasar tiempo con las Escrituras, con la Biblia, tanto como individuos como en familia. Hay al menos dos maneras de rezar las Escrituras. Primero, está la meditación en la que preguntas, ¿qué me dice el pasaje de las Escrituras? ¿Qué me dice sobre Dios? ¿Qué me dice sobre cómo vivir mi vida en estos momentos? La segunda es la contemplación, en la cual usas tu imaginación para ponerte en la historia. Conviértete en un participante. En última instancia, cualquier método debe conducir a la oración, que es hablar con Dios. La reflexión y la oración sobre las Escrituras puede hacerse también en familia o en una comunidad virtual. Las parroquias deberían establecer comunidades virtuales a través de Facebook u otros medios sociales donde la comunidad pueda compartir sus reflexiones sobre las Escrituras e iluminar esta situación. Pero los cristianos también son conocidos por su caridad. ¿Cómo se puede hacer caridad en un momento de distanciamiento social? Las parroquias deben utilizar las listas de contactos de correo electrónico u otros medios para encontrar a aquellos que necesitan ayuda para hacer compras o en otras tareas, porque son ancianos o están en riesgo de infección. Las parroquias pueden convertirse en centros de trabajos en red. Pero los cristianos no solo cuidan de los suyos, sino que también están llamados a cuidar de sus vecinos. En lugar de acaparar como individuos, ¿podemos como comunidad cuidarnos unos a otros? ¿Podemos contribuir a sanear nuestros diferentes ambientes y los espacios públicos? Por ejemplo, si tienes un suministro de cloro o de sanitizador, usa un poco,
para desinfectar las superficies públicas en el edificio donde vives, en el lugar cercano, perillas de puertas, botones de ascensores, pasamanos, etc. Hagámoslo en casa, porque si alguien en mi casa contrae el virus, todos lo contraeremos. Eso es un riesgo para la vida comunitaria, como lo es para la vida familiar. Aún más en riesgo están los que están en refugios para indigentes o en las calles. En nuestra comunidad existe una película llamada Contagio del 2011. El virus de la película era más mortal que el COVID-19, pero tuvo un final feliz. Lo que más me molestó de la película cuando la vi hace poco fue cómo predijo muchas de las cosas que suceden hoy en día. Nuestro planeta aún no está preparado para lidiar con el COVID-19. Los científicos y los expertos han estado prediciendo una pandemia durante años, pero el público y los funcionarios del gobierno prefieren ignorar la ciencia, al igual que nosotros también estamos ignorando la ciencia del cambio climático. Es fácil para los charlatanes denigrar a los expertos y científicos, pero escuchamos a esos tontos a nuestro propio riesgo. Es hora de poner el bien común por encima de nuestro bien personal. Es hora de respetar a la ciencia, no a los partidarios de la mentira. Es hora de mostrar lo mejor que podemos ser. La Iglesia, fiel a la acción y a las palabras de Jesús, ha mantenido siempre unida el cuidado de la salud con las exigencias de salvación. Las ha mantenido siempre unidas. Lo escribe Roberto Colombo, profesor de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán y miembro de la Academia Pontificia para la Vida, en un artículo publicado en el sitio web de la Iglesia Católica Italiana, en el que afronta la relación entre ciencia y fe a la luz de la emergencia sanitaria del COVID-19. Dios, el centro de gravedad de dos fuerzas asimétricas. Colombo afirma que cuando pasamos del conocimiento de patología a las cuestiones prácticas de la salud y la enfermedad, especialmente cuando una epidemia amenaza a nuestras comunidades, nuestro país, México y el mundo, existe la tentación de romper el hilo de la razón y del realismo que une la ciencia y la fe. Estas dos fuerzas asimétricas tienen su centro de gravedad en Dios. Él creó la realidad física y espiritual del hombre, lo dotó de la inteligencia y del amor de ambas dimensiones de la realidad a través del ejercicio de la razón y el afecto, y lo redimió, arrancándolo del poder del mal y la muerte. Por esta razón, la ciencia y la fe no se excluyen ni se oponen, ni teórica ni prácticamente. Se componen, se ponen juntas al servicio del hombre y de la sociedad, de la vida eclesial y política, de los creyentes y de los no creyentes. El aislamiento de la ciencia y de la fe. Muchas veces, advierte el profesor universitario, la fractura de la unidad de la ciencia y la fe conducen al aislamiento de la ciencia y de la fe de la ciencia, y a veces incluso a la evasión de una u otra. En el primer caso, cuando solo se deposita la confianza en la ciencia y se busca una salida exclusivamente tecnológica, se cierra el espacio a la oración y a la confianza en Dios. No se niega la existencia de Dios, pero es como si no existiera. Se disuelve y es como si todo dependiera de nosotros. Basta conseguir las indicaciones de las autoridades competentes y la conciencia se tranquiliza, podría pensarse. En el segundo caso, cuando se censura la ciencia en nombre de una pureza de fe y uno se refugia exclusivamente en la oración e invoca a la providencia, sin tener en cuenta las dimensiones de la vida personal y social,
Nos olvidamos de poner en las manos de Dios nuestra libertad comprometida, nuestras responsabilidades civiles y nuestra solidaridad y colaboración. No se niega la realidad del contagio viral, pero se actúa como si todo dependiera de otro, de Dios. Por eso, debemos mantener unidos salud y salvación. Ante esta enfermedad, epidemia, así como ante otras situaciones que hemos vivido, el profesor Colombo señala que la Iglesia, fiel a la acción y a las palabras de Jesús, ha mantenido siempre unidos cuidado de la salud con la exigencia de salvación. Y citando algunos pasajes del Evangelio, en el cual Jesús se encontró con algunos enfermos como el paralítico y la hemorroísa, debemos pedir que Dios aleje la enfermedad de nosotros y al mismo tiempo, sin embargo, debemos de hacer lo que nos corresponde responsablemente, cuidándonos y cuidando a los demás para evitar el contagio. No lo olvidemos. Ofrezcamos entonces al Señor la posibilidad de realizar un milagro según su beneplácito, más allá de nuestras fuerzas y de la ciencia, pero no sin ponerlas a su disposición, porque Él es quien nos ha dado estos talentos para que los hagamos fructificar. Fe en tiempo del coronavirus. Aquí algunos consejos de la tradición cristiana y la espiritualidad ignaciana. Resistir al pánico. Esto no quiere decir que no haya razón para preocuparse y ocuparse, o que debamos ignorar el buen consejo de los profesionales médicos y los expertos en salud pública. Mucho cuidado, hay que hacerles caso, hay que cuidarnos, hay que hacer lo que nos toca. Pero el pánico y el miedo no vienen de Dios. La calma y la esperanza sí. Y es posible responder a una crisis de forma seria y deliberada, manteniendo un sentido interno de calma y esperanza. El pánico, al confundirte y asustarte, te aleja de la ayuda que Dios quiere darte. No viene de Dios. ¿Qué viene de Dios entonces? San Ignacio nos lo dice. El Espíritu de Dios suscita valor y fuerza, consuelo, inspiración y tranquilidad. Así que confía en la calma y la esperanza que sientes. Esa es la voz que hay que escuchar. No tengas miedo, como dijo Jesús muchas veces. No demonicen o no demonicemos. Hace poco tiempo vi una noticia que me cuestionó mucho cuando un anciano chino se subió al metro en Nueva York. Se sintió triste y vacío cuando la gente empezó a gritarle calumnias, culpando a su país de propagar el virus. Debemos resistir la tentación de demonizar o de usar como chivo expiatorio, lo cual aumenta en tiempos de estrés y escasez. El COVID-19 no es una enfermedad china, no es una enfermedad extranjera, no es culpa de nadie. De la misma manera, las personas que se infectan no tienen la culpa. Recuerden que a Jesús le preguntaron sobre un hombre ciego: Maestro, ¿quién pecó para que naciera ciego, él o sus padres? La respuesta de Jesús: ni él pecó ni sus padres. La enfermedad no es un castigo. Cuidado de los enfermos. Esta pandemia puede ser de larga duración, y ya lo es. Algunos de nuestros amigos y familiares pueden enfermar y tal vez morir. Haz lo que puedas para ayudar a los demás, especialmente a los ancianos, discapacitados, pobres y aislados. Toma las precauciones necesarias. No seas imprudente y no te arriesgues a propagar la enfermedad, pero tampoco olvides el deber cristiano fundamental de ayudar a los demás. Y no cierren sus corazones a los pobres
y a los que no tienen atención médica o la tienen muy limitada. Los refugiados, los sin techo y los inmigrantes, por ejemplo, sufrirán aún más que la población en general. Mantengamos nuestro corazón abierto a todos los necesitados. No dejemos que nuestra conciencia se infecte también. Reza. Los templos católicos de todo el mundo están cerrados, con misas y otros servicios parroquiales cancelados. Estas son medidas prudentes y necesarias, diseñadas para mantener a la gente, pero tienen un costo. Para muchas personas, esto elimina una de las partes más consoladoras de sus vidas, la misa y la Eucaristía, y las aísla aún más de la comunidad en un momento en que más necesitan apoyo. ¿Qué se puede hacer en su lugar? Bueno, hay muchas misas televisadas y transmitidas en vivo, así como las que se transmiten por radio u otros medios. Pero incluso si no puedes encontrar una, puedes rezar por tu cuenta. Confía en Dios. Y hay que ser creativo. Se puede meditar en el Evangelio del domingo por tu cuenta, en casa. Consultar un comentario de la Biblia sobre las lecturas, sobre todo que Internet es el cielo si lo buscamos o el infierno si nos arriesgamos. Reunir a tu familia para hablar sobre el Evangelio o llamar a los amigos y compartir tus experiencias de cómo Dios está presente en ti, incluso en medio de esta crisis. Recuerda que Jesús dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Recuerden también que la iglesia no es un edificio, es la comunidad. Y yo creo, queridos amigos, queridos hermanos, que yo como sacerdote, y ojalá también mis hermanos sacerdotes, conscientes de nuestra responsabilidad por cada uno de ustedes como fieles, tenemos que invitarlos, y los estoy invitando, a que nos cuidemos, a que no nos arriesguemos, a que no obstante que se han abierto muchos espacios y lugares, no nos confiemos, que nos demos cuenta que la salvación es integral y que la labor de nosotros, los pastores de la Iglesia Católica, es precisamente invitarlos a que seamos responsables. Dios está con nosotros, Dios nos está ayudando, pero nosotros también tenemos que ayudarlo para que, cuidándonos y cuidando a los demás y siendo verdaderamente responsables como seres humanos, como ciudadanos y como cristianos católicos, verdaderamente hagamos responsablemente la parte que nos toca. Que Dios los bendiga. Confiemos en Dios, confiemos en la ciencia, hagamos casos a las instancias de salud. Que así sea.